Quería agregar una cosa. Me olvidé de mostrar cuando estuve viendo acá el método SAVE. Entonces, vamos a mirar el método SAVE. Porque el add tenía que agregar el FU, hacía el split data, el delete y el método save. Veamos qué hace el método save. El método save lo primero que hace es un delete. ¿Qué quiere decir? Si está, lo borra. Y si no está, lo deja en posición inicial. Y si no, lo dejará en la posición que corresponde. Acuérdense que hacía siempre el change prefix, y al final, si no lo encontraba, pero siempre me iba a dar el directorio, el prefijo, que voy a tener que usar cuando lo cambie. Y entonces lo que agrego, me faltaba este dato, fu save as path. Quiere decir que nosotros lo hacíamos y guardábamos el archivo. Bueno, eso me faltó agregar. Por eso, bueno, lo agrego ahora para aclarar este punto. Bueno, acá ya terminado con la parte de iCloud File. Entonces, fíjense que acá tengo terminado todo esto. El user file va a usar el data, va a usar el FU que va a tener y la URL, ¿no?, que va a tener. Entonces, vamos a ver después cómo se implementa esto. Directamente así. Listo. Vamos a ir ahora al otro diagrama, que es, ya hice el connection y voy a ir al último diagrama, al penúltimo va. En el penúltimo ayer, en la anterior clase que habíamos hecho una clase, un montón de clases que los volví locos. Ahí, vamos a minimizarlos estos. El ID tiene ID nada más. El IM tiene el método modify, sin nada. El interfase AE tiene el método add y erase. Lo había dado ya como los métodos que estábamos dando y ahora vamos a verlo. El IDF y el IDMAF. Es decir, ID, modificar, eh, borrar y agregar los métodos. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los métodos que van a tener estos. Se establecen solamente, está para usarlos en los objetos, las clases que van a usar en la capa de negocios. Pero acá hay otro, que son los genéricos. Estos genéricos son para el singleton y no para la capa de negocios. Fíjense que lo hacemos en el singleton de la capa de negocios. El singleton ahí va a tener un objeto muy distinto a los singletons que estoy haciendo acá. Estos singletons que estoy haciendo en básica no son los mismos que lo que voy a hacer acá. Este va a ser una especie de generador entre una capa y la otra, es el que va a conectar la capa de datos con la capa de usuarios. En cierto modo, es una especie de decorador que va a estar acá, que va a permitir que yo, a través de esta capa, acceda a la capa de usuarios. No voy a acceder directamente a la capa de usuarios a la básica por otro lado. Voy a acceder por el singleton. Es decir, voy a ir a preguntarle al singleton cómo tiene que hacer que lo haga él. Yo no me voy a dedicar en el otro modelo a tocar la capa. En el negocio el que se mueve con la capa de básica es el singleton. Pero el singleton todavía no hicimos nada. Estamos haciendo las interfaces que van a usarse para poner al singleton. La interfaz es básica. La más importante es esta, el make.json. El make.json es un string que le paso un data row y un data de tipo T, que es genérico.
puede ser un objeto, puede ser una clase, por ejemplo, usuario, puede ser una clase carrera, puede ser una clase, este, por ejemplo, la que decíamos, la que habíamos dicho, turno, o etcétera. Y fíjense que para esas interfaces ya hemos creado en el usuario otras interfaces, también acá en el Singleton. Y si hay alguna que yo puedo usar y no la implemento, bueno, no la implemento, pero en general los métodos que van a tener, por ejemplo, en la clase carrera es el listar, por ejemplo, en turnos, el listar y eliminar, ¿eh? Y el agregar, tres métodos. Pero hay otros que tienen nada más que modificar, por ejemplo, el que daba los periodos, y el otro que tiene un listar y un modificar también, que es directamente para manejar esto. Pero hay también un JSON, un make JSON, que es el primero, el básico primero. El primer tienen que agregarlos todos esos, siempre van a heredar eso, porque eso es lo que me va a dar un montón de cosas. Vamos a ver cómo lo vamos a generar ahí, en cada una de las cosas después. Pero estas son las bases para que luego se pueda ejecutar en la capa de negocios. En la capa de negocios va a haber una serie de normas muy sencillas para armar todo esto. Bueno, veamos ahora, fíjense cómo voy a darles las cosas. Bueno, vamos a mirar, ya dije, voy a hacer una interfaz diagram y Classfile diagram, acá te digo el interfaz de diagram que son todas estas diagramas. Veamos ahora cómo son cada una de estas interfaces. Nada más que a veces se utiliza la herencia. Por ejemplo, entre esta y esta, vean esta interfaz. ¿Qué tiene? El método modify, que es un void. El método add y el enlace. Y acá el ID. Yo puedo agregarla sin enlace. Acá. Y tengo acá una que tiene modify y enlace. Aquí un método nuevo. Por eso el find. Fíjate, tiene el modify, que es este, el add, que es este, y el enlace, que está acá, y tiene el find acá. Entonces encuentra, lo modifica, lo hace y lo encuentra. Esto es precisamente para algunas clases que nosotros teníamos ahí usados. Y ahora veamos esta. Esta tiene todo. Porque tiene modify, add, enlace y find y el ID. Este me permite todo. Ahora, cuando tengo una imagen, le tengo que agregar otro que no lo quise agregar acá, directamente lo pongo con una doble herencia después, que es el user image, que hicimos recién y que enseñamos en la clase anterior. Bueno, en la clase anterior, en el video anterior. Veamos ahora el JSON. El JSON sobre todo es importante. Vamos a ver cómo se hace esto. El modify. Un void modify. Hay que sacarle todas estas propiedades porque no tiene ninguna de estas. Así que no hay, ni un sin este está de más. Fíjense cómo se va. Bueno, esto lo voy a guardar para que después ya lo saque. Veamos este, el add. El add, ya bueno, este es lo que tiene bueno es eso, que ya lo borré. Tiene el add y el erase, nada más que add y erase, la interfaz esta. Le puse así como abreviatura para no matarnos tanto. Aunque va a tener sus dificultades. Ahora vamos a ver el IAMF, que agrega, además de alta, el IAE, va a agregar esta, el modify y el find. Pero acá no lo dice, pero lo encuentra. Y modify, y hace, y AMFE.
Entonces directamente esta interfaz tiene el método find, pero tiene todo lo demás, tiene el add, el enlace y el email, que lo estoy dando de los otros. Veamos ahora, acá en el diagrama te lo está dando todo. La que tiene todo, va a tener el ID, que la va a tener acá, va a tener el alta, baja y modificación, y tiene todo, tiene el alta, baja, modificación y todo, y el ID, acá, No quiero modificar, no quiero agregar otra imagen porque puedo hacer después la implementación por otro lado. Y acá vamos a ver cómo agregamos, cuando tenga archivos con imagen, se agregarán dos implementaciones, esta más la de la imagen. Y con eso ya me queda todo. Entonces veamos acá con los generic. El generic tiene lo mismo. Tiene el make.json. Fíjense cómo lo hago. Make.json, quiere decir que agarro un registro, que tengo un tdata, es decir, el T es un objeto genérico. Acá voy a tener que poner qué tipo de usuario estoy usando, qué tipo de caso estoy usando, y devuelvo un data row y un make.json. El make.json entonces es un método que lo convierte en un JSON y que además devuelve y cambia el data, porque hace una búsqueda del data row con todos los datos que tengan. Acuérdense que yo hacía con el data row, hacía un método find, o podía haber hecho un método data tail, y entonces puedo recorrer este JSON. Después vamos a ver cómo lo hacemos, por eso no hay ningún método list aquí. Ustedes van a ver que yo hay un list en la conexión, pero acá no hay un list. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es una implementación bastante compleja desde el punto de vista de hacerlo, pero es muy interesante que ustedes lo vean cómo se puede hacer. Entonces, acá tenemos este. Vamos a ver el comando. Acá me va a devolver el ID. ¿El ID cuál es la propiedad ID? Int, ID, get y set. Cuando yo tengo un int, en general me va a permitir que se haga la alta, la baja, la modificación, casi todo. Puede ser que me haya olvidado alguna interfase, pero usando esta las tenemos todas. Perdón, estoy diciendo tonterías. Vamos a ver, usando la IABMF, qué sé yo cuánto. Acá la tenemos, vamos a buscar el diagrama. Este diagrama me va a ayudar muchísimo para saber cuál de las aplicaciones voy a usar después en la interfase. Por eso lo que estoy usando es el ID MEAF. Este tiene todo, tiene acá, tiene acá, tiene acá, tiene acá, todo esto lo deja. Entonces directamente tiene un ID, tiene un modify, tiene un add, tiene un erase. El find es un string, vean. Es un string, quiero que lo vean, porque esto es muy importante. Este es un método que va a devolver un JSON. Por lo tanto, el JSON es un string. Y no le va a decir un JSON, ahí está. No se hace una definición del método. Entonces, devuelve un string. Bueno, vamos al diagrama. El EID devuelve un int y es una property. El IAMFE tiene métodos. El IA, el add. Acá tengo el diagrama. Y vamos a ver esta. El genérico acá lo mismo, tiene el método modify más este. Este método tiene el método add y erase, que está acá. Y acá este otro tiene todo. Fíjense que tiene todos los métodos heredados los otros que están. Tiene el find, pero y van a ver cómo tiene todos estos datos. Bueno, vamos a mirar un poquito un tercer diagrama, porque estos son interfaces, estos van a servir para, ya les dije, las clases que voy a implementar en los objetos, y además le voy a agregar otras propiedades heredando esas. De esa manera puedo agarrar y solucionar este problema. Vamos a ir, vamos a ir al último diagrama. El último diagrama, que es el más un poquito complejo, y voy a empezar con el hashing.
El hashing tiene un solo método: string hash, string data. Y acá dice dispersión hash de tipo SHA-2. Le voy a poner dispersión SHA-2, porque es el algoritmo que voy a usar. Este algoritmo lo tiene puesto, lo tiene en la base class de library de Visual Studio, es decir, todo el framework. El framework tiene guardado en la base class library, en la librería de clases, tiene guardada el hash. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces tiene un hash string data. Este data lo va a transformar en un string de 40 caracteres disperso de tipo hexadecimal. Es decir, de 0 a F, todos los valores infundando 40 caracteres, 40 chars. Vamos a ver. ¿Y cuál tiene el método hash? Nada más. ¿Por qué? Porque me va a devolver un dato. Pero le hice un objeto de la otra manera también y vamos a ver cómo implementamos el objeto. En este diagrama, que ustedes pueden no hacerlo, lo que tienen que hacer es lo otro. Si no usan el diagrama, lo mismo, porque me van a decir, ¿cómo hago el diagrama? No se vuelvan locos. Implementen la interfaz, agreguen la interfaz y chau, le ponen las cosas. Si lo tienen, mejor. Así aprenden un poco a manejar esto, que es una forma un poco de parte del diseño. Pero va. Entonces vamos a ver el objeto class hash. Este sí, trate de atenderlo y copiarlo, de hacer copias de esto y para transferirlo, porque es medio difícil. Vean qué está usando. Using System, fíjense, en la fase básica implementa el hashing. Entonces hago Using System Security Cryptography. Todos estos datos están en esta base, Cryptography, que está dentro del System y que está dentro de Security. Y hago un Using System Text también para manejar esto. Entonces hago un singleton como siempre, que llamo class hash, creo la instancia, hago el private con este que no implementa nada, pero que está privado y ya no permite que lo haga en otro lado. Y entonces hago un public static class hash get instance que devuelve instancia. Con esto hago el singleton, cierro. Hago el algoritmo ya. Entonces hago la región, el algoritmo SHA-2, que es esa, no hay ningún otro más. Entonces, primeramente hago un UTF encoding, enc, igual UTF-8 encoding. Esto directamente está en la referencia esta, ¿no? System text y esta. Ahora genero un byte data, encoding, que es el encoding de codificación, get byte data. Fíjense que es un método que también lo hace la clase text, esta, system text. El byte es una función result. Yo ni sé, sinceramente, que voy a ser sincero, ni sé cómo implementan esto está hecho, ni me preocupo. Esto me lo dio Microsoft, lo copia así, tal cual. Fíjense, ya uno Crypto Service Provider ya. Entonces, ¿este qué es? Un SHA-1. No, dije SHA-2, me equivoqué. Es SHA-1. Y entonces hago un new SHA-1 Crypto Service Provider. Este objeto me va a criptografiar estos datos en el result. El result, que está acá, de bytes, lo hace ya Computer Has Data. Este ya que le puse, a ver dónde está. Acá. Fíjese que es un encoding get byte data. Entonces este encoding lo hace un ya Computer Has y da un resultado. Ahora creo un string builder, que es una forma de generar un string, pero es distinto. Este string tiene una medida. Entonces, SB, un string builder. Esto está en System Text también, para construirlo.
Y hace un for int, sí, creo que usaron ustedes Stream Builder también, creo que lo enseñó Jorge. For int y 0, hasta ahí result length, fíjense lo que está haciendo, toma el ya, lo va haciendo y haciendo la dispersión, va generando, ¿eh? Directamente, convertimos los valores en hexadecimal y cuando tiene una cifra que hay que rellenarla con 0, se la rellena para siempre ocupen 2 dígitos. Porque te puede dar un número que sea 10 o 20, entonces directamente le pone 01, 02, 03 para trabajar. Lo que hace es un byte, ¿eh? Formado con dos bits, no, perdón, le hace una palabra de 2 hexadecimales. Un byte está formado por 2 hexadecimales. Eh, Directamente siempre es así. Entonces la configuración de un byte o de un Word serían 4 hexadecimales. Y son 4 hexadecimales, uno derecho y otro izquierdo, para formar un byte. Bueno, esto no me interesa ni nos interesa a nosotros porque no vamos a ponernos a estudiar estos detalles. Si lo quieren, lo estudian. Eso para los locos que quieran seguir un poco más preocupándose por eso. Pero yo, como esto lo voy a usar una sola vez y ni siquiera, ya queda una vez y nunca más, lo que hago es copiarlo. Voy a ser sincero. Si resulta menor que 15, le agrego un 0. 16. Entonces le agrego un 0 si el resultado le faltaba a eso. Entonces ya tiene todos los bytes agregados. Y el último también. Luego hace una append result, tu string, y lo agrega a este famoso SB, que es el string builder. Directamente va agregando los caracteres que tiene que hacer y luego lo permite ejecutar tu string to upper. Entonces lo que hace, me devuelve un string de 40 caracteres alfa, como digamos, caracteres de tipo hexadecimal, ¿eh? Con un primero y un segundo, a veces con 0, a veces sin 0, y entonces van a hacer una cosa que, fíjense, si yo hago encripto un espacio, eh, un paréntesis, o le pongo una cifra a ese paréntesis, me la va a dar una cosa de 40 caracteres. Parece una mentira, pero completamente distinto a si yo le agrego una coma a una palabra. Si yo le pongo José, coma, ya es completamente distinto el hashing que me va a dar. Entonces esto me lo va a convertir, ¿y para dónde lo voy a usar? Y lo voy a usar para el password. Directamente encriptará siempre un password. No creo que quiera encriptar otras cosas porque las otras cosas serían de dispersión. Son claves como para decir, bueno, acá está mi clave, yo le pongo admin, pero acá me dio unos números, ustedes vieron cómo los cargamos. Bueno, eso es dispersión Shower. Bueno, esto consiste todo, véanlo cómo está. Listo. ¿Eh? Ya lo tienen visto para trabajarlo. Entonces acá ya está terminada. Vamos a ver. La fila ya está terminada. La clase FileCS. Cierro interfaces. Tecnología y voy a ir ya a estas dos que ya están listas y vamos a ir a eJSON. Esta es muy importante. El año pasado me decían, no, hay otro método, porque yo si tengo un objeto lo puedo convertir en JSON. No, no funciona. Así que hay que hacer un método como este para que funcione el sistema. No va a funcionar porque te puede dar, pero vas a tener que hacer una consulta mucho más complicada que la que estamos haciendo, que se llaman vistas o view. Yo no voy a usar view porque no me conviene hacer eso. Y vamos a ver cómo manejo esto. Si no, tendría que hacer un view.
y se volvió bastante complicado. Vamos a hablar de cosas más simples. Entonces voy a meter estos métodos. El JSON es un método add_object que manda un parent, un name y un value. ¿Cómo es esto? Fíjense. Primeramente carga en un JSON parent un objeto JSON value con el nombre name. Supónganse que yo tengo acá supóngase que tuviera una función así. Vamos a comentarla para que puedan verlo. Yo tengo un JSON, por ejemplo, este es el parent. Voy a dar un ejemplo. Un parent que es igual a esto. Y a este parent yo quiero agregar un name que va a ser, qué sé yo, persona. Es un string. Va a ser un string persona. Pero ¿qué ocurre? La condición para hacer un JSON, después le tiene que hacer lo siguiente. Yo tengo acá un value que puede ser, por ejemplo, un JSON. Voy a poner un JSON que va a ser así. Coma. Esto lo llamamos en JavaScript, en Python, dictionary. Es un diccionario, y ese diccionario se convierte en objeto. Nada más, Juan, puedo decir, y puedo ponerle DNI. Voy a poner dos cosas nada más. Podría haber agregado dirección. A esto es lo que me hace la máquina. Bendito sea Dios. Persona. Lo explico para que lo entiendan. Name Juan. Y acá viene dos puntos. Cuando está la comilla. Dos puntos. Y acá le agrega. No, perdón. Viene la coma. Y viene acá DNI. Empecé a escribir y me hizo lío. DNI. Y acá no lo pongo como número, porque es lo mismo. Cuando yo lo mande JSON, que le ponga uno así o diga de DNI 1, en cambio lo hago así. Todo por norma para evitarme más problemas. Cuando yo le agrego a esto, y cierra el paréntesis, fíjense que acá estoy entregando una cosa que cuando estoy en C#, esto no va. Porque esto tiene que venir con una propiedad, porque si no, ¿cómo voy a hacer comilla con comilla? Quiero que lo entiendan eso, cómo va.
Entonces, esto tiene que venir para, si se ha visto sellar y pasarlo a JavaScript, directamente acá tiene que venir con un barra invertida y va a decir carácter 1. Así es esto. Así. ¿Por qué? Porque no hay acá comilla simple y comilla doble. Todo viene con comilla simple. Entonces explico eso para que entienda después cómo lo hace. Supóngase que yo tengo este objeto. Esto estoy poniendo, fíjense lo malo que tiene, el problema que tiene esto es esto. Tengo que agregar esto y acá también. ¿Cómo queda cuando yo hago un add object? Esto, acá el parent igual a esto, acá eh, el name igual a esto, y el value, le doy un ejemplo, lo mismo ocurre con los demás, igual a esto. Y esto se convierte en esto cuando lo hago. Si acá hubiera otra cosa, agregaríamos eso. O una persona podría hacer acá otra cosa, por ejemplo, una, qué sé yo, lo que fuera, una cocinero, por ejemplo, nivel del tal, esto pongo persona porque, o cliente, o puede ser así, ¿no? Cliente o valúe. Voy a poner cliente acá para que pongamos una cosa. Entonces agrego un cliente, le voy a agregar un cliente. Lo voy a hacer así. Esto es porque lo hice así el pare, pero podría ser otro objeto también que podía estar acá directamente, restaurante, ¿eh? En vez de eso iba a ser un restaurante con el nombre Pirulo, y entonces le agrego acá un cliente. También podría ser. Vamos a hacerlo así para hacerlo más sencillo. ¿En qué se transforma? Se transforma en esto. Fíjense, va a devolver un valor que va a ser parent también, pero ahora va a venir el parent transformado. Podría haber puesto nuevo parent, ¿no? Y ahí digo, la llave que tenía, y adentro le voy a poner esto, ¿ven? Cliente. Acá me agrega otra cosa. Ay, qué tarado. Cliente. Le agrega acá doble comilla, todo dentro de un string, así que va bien. Y acá le agrega todo esto,
Y cierra la llave. Cierra la llave. Este es lo que va a hacer el JSON. Puedo hacerlo también con un objeto que fuera una lista. La lista, acuérdense cuando lo hacíamos ahí en el JSON, podría ser un parent de este tipo y me va a dar un arreglo. Parent. Ahora puedo poner lista. Y se puede agregar la lista y lo mismo, ¿no? Supóngase que ya tiene asignado un valor. Supóngase que hubiera sido así. Viene la llave. Entonces toma todos casos, fíjense. Y viene acá un objeto. Puede ser un objeto que sea así. Bueno, me voy a poner comentándolo como que hubiera habido un objeto, ¿no? Directamente arreglado. Pum, pum, pum. Voy a poner puntos porque acá van varios objetos. Cierro acá y ahora me va a agregar, cuando yo agregué esto, en vez de haber sido agregado a esto, me va a agregar coma a esa lista. Si hago una lista, me agrega esto. Esto sería el caso de la lista, ¿no? Esto. Lo que está haciendo esto directamente es terminarle la historia acá. Y con esto es un JSON, ya sea un arreglo o una cosa. Esta es otra forma. Voy a poner acá otra forma para así lo ven cómo se hacen las dos cosas. Entonces, ¿cómo se agrega esto? Se hace así. Directamente lo va agregando y me hace un JSON, pero ahora este JSON le agregó una cosa atrás, agregó un objeto, agregó una lista, puede agregar un arreglo, puede agregar lo que sea, de que sea un JSON. Entonces le agrega el nombre, le agrega una coma. Si es la primera vez, no le agrega una coma, pero si fuera más, por ejemplo, acá no agrega una coma, acá como era este, le va a agregar la coma. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos esta programación. Esto lo voy a ver qué es lo que hace esta interfase, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la interfase. Vamos a ver cómo se implementa esta clase. Le digo que yo me rompí la cabeza para hacerlo, entonces se lo dejo acá, la clase JSON. Entonces, hago un singleton como siempre, acá, con una clase JSON con eJSON. Y fíjense cómo explico esto. String Q, ¿qué es esto? ¿Ven? Lo que estoy agregando es esto. ¿Para qué? Para que me aparezca directamente que este carácter acá, que es este, lo agrego con la tabla. Y entonces ya me queda con las comillas. Porque el problema es este. Tengo un string y si yo no le agrego esta tag, no va a saber que tiene que tener esto del JSON. Por eso, para hacer un JSON acá es mucho más complicado que lo que hacemos con un archivo JSON. Que esto lo toma de texto y me lo da las comillas puestas en el texto, que además es un texto de texto, ¿no?
Entonces, veamos cómo lo hacemos así. Entonces tengo el método Adobsex. No hay otro. Había otros que yo hacía para buscar una tabla, pero eso ya no lo hago más. Lo agrego de otra manera, mucho más sencillo. Entonces hago un string Adobject y pongo un string parent, un string name y un string value, que son los tres strings que hemos hablado. Entonces genero un string sufijo, que es igual a vacío. Parent starts with esto, sufijo igual a cerrar. Quiere decir que voy a ponerle un sufijo al final, fíjense. El sufijo es el que le voy a agregar al final. Si el padre es una cosa así, si empieza el padre así, le agrego el cerrado. No, no lo agrego, digo que el sufijo va a ser cerrado. Si valúe estar con la llave, valúe y valúe estar con gozo, valúe igual Q más valúe más Q. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a agregar las barras invertidas al valúe. Si empieza con esto o con esto. Entonces dije que valúe va a ser valúe más Q. Según lo que sea el valúe. Porque yo puedo arreglar un arreglo, o voy a arreglar esto. Y paren estar en esto, el sufijo va a ser al revés. Y si el valúe es igual a valúe, y él pone if name será igual a Q más name más Q. ¿Qué le está poniendo? La barra invertida al name. Al name que es acá. Y el value más sufijo. Entonces directamente lo que hace en el name, ahora me lo transforma en esto, más esto, dos puntos, más value, más sufijo. Quiere decir que le agrego lo que empezó en la cosa, y ahora dice if parent empieza así, parent empieza así, name es igual, name igual a esto más name. Si parent no está así o no está así. Si está así, no. Directamente lo pone sin la coma. ¿Por qué? Porque esto era lo que habíamos dicho. Si empezaba en vacío, le agrega sin la coma. Y si no, le agrega así. Y ahora lo que hace es, ¿cómo lo retorna? Le retorna parent remove length, le saca la coma de acá, le saca esto, o esto, lo que tiene acá, y le agrega el name, que es este que lo hice acá, que lo transformé acá. Es tan fácil como eso, pero hay que hacerlo y probarlo. Directamente eso ustedes me van a decir, es para volver loco. Bueno, hubo que probarla varias veces para que estas cosas anduvieran y directamente ya me lo hace y nunca más lo toqué. Y me anda fenómeno. Es decir, no me falla nunca. Así que no se calienten, traten de ponerlo así, igualito, ni se confundan, no metan los dedos y le anda perfecto. Esto tuvo bastantes pruebas. Entonces acá tengo el JSON, como hacemos siempre, agréguenlo, y lo hacen así. Bueno, veamos ahora cómo vamos con, ya tengo la clase esta, ahora viene otra clase bastante jorobada, pero con eso ya terminamos. Entonces, veamos cómo hacemos. Vamos al class diagram, ya tengo esta, va a ser, y me voy a poner en list to table. La list to table es una cosa bastante complicada. La voy a mostrar acá porque ustedes no saben cómo se implementan las constraints que había mostrado el otro día y ustedes me pegaron un susto de la gran 7. Vamos a ver cómo lo hago tape to JSON. Cuando yo quiero listar una cosa, tengo que aplicar una forma muy distinta que me haga un código buscando por un montón de lados. Entonces vamos a achicar un poquito acá para que se pueda ver todo.
lo más grande que podamos dentro de todo. Fíjense, primeramente genero la interfase irrefutable, que no es ni genérica ni nada, pero hago un genérico acá adentro, fíjense. Y fíjense que no es un sistema de colegio genérico para nada. Pero eso, este es un método genérico. Digo que va a devolver un string. ¿Qué string va a devolver? Un JSON. ¿eh? Pero ahora voy a explicar cómo se hace. Tablet to JSON, paso al T. Acá le agrego a esto al evento. Tablet to JSON, hago un extension que es genérico. Le agrego un system data type de T. Entonces agrego un data type. Y tengo un isGeneric JSON T. Fíjense que es un generic JSON T. ¿Qué eran los JSON T? Los que tenemos ahí en las interfaces para el singleton. Entonces pongo singleton generic JSON T, que son herederas del main JSON. No el main JSON, el que hacía, fíjense, vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar las interfaces, el diagrama de interfaces. Estas que están acá, que heredan de esta. Heredan de esta. Por lo tanto, ahora voy a hacer una restricción. Tiene que heredar la interfase genérica. Tiene que heredar la interfase genérica. A ver, vamos a cerrar un poquito acá. Esta yo la vi. Esta yo la vi. Esta yo la vi. Esta no, esta la hicimos. Me está dando acá. Y fíjese que está diciendo un ingeniero JSON T. Fíjese. Por lo tanto, tiene que ser un IS generic JSON. El generic JSON, estoy diciendo que es el primero de todos, era el padre. Acuérdense de esto. Este. A ver, no, este no. ¿Dónde está? Acá está. Este que está acá arriba. Este que está acá arriba es padre de todos. Por lo tanto, cualquiera que ponga de acá va a ser así, va a cumplir esta condición. Tiene que ser el IS generic JSON. Quiere decir que si yo uso este, también va a ser un IS generic JSON. Va a usar el método que me importa a mí, que es este. El método que me importa es este. Escúcheme. Make JSON System Data Row te data, que es un generic JSON T. ¿Bien? Entonces, a ver si está bien lo que puse en la interfase. Y ese generic JSON T, fíjese que está el mismo T que este, y tiene que ser lo mismo, y tiene un data type, y nada más que con esto. IGS, le puse IGS, se llama IGS, donde T es igual a new. ¿Qué está diciendo? Tiene que permitir que se pueda hacer un new. Ese new tiene que tener un constructor por defecto público, porque si no, no se puede. Entonces lo que está diciendo, esta es la constraint que el otro día a ustedes lo volvió loco, esta tiene que ser así. Y vamos a ver cómo se implementa para verlo cómo se hace. Esta se va a implementar en una clase list to tell. Entonces voy a buscar la list to tell, que fíjense que está implementando el list to tell. La list to tell ya tiene la condición esa, por lo tanto la interfaz ya me la está definiendo. Fíjense que yo ahora hago un static instance, genero lo mismo, hago un singleton. Esto lo hago, ya te digo, me conviene. Puede hacer un new también, pero no me gusta. Se puede hacer.
Hago un list to tape, que es así, esto así, y acá he terminado el singleton. No lo puse la región singleton, pero acá está la región singleton. Y entonces esta es tape to JSON, que es la tabla, la string tape to JSON, ¿eh? El list to table, la clase es list to table. Entonces tengo acá tape to JSON, que es el método, paso un data de T y ese genérico. Implementé esto, nada más, ¿eh? Lo implementé directamente. Y acá, T igual a new. Y acá me decía true, da todos los errores. Y entonces pongo string JSON, yo voy a llamar así, para poner una cosa, igual a esto. Y ahora hago un recorrido de cada una de las data rows, for data row in data rows, y ahora hago JSON más igual IGS. Ah, me falta una cosa. Me falta una cosa, está mal esto. En el primero, a ver, me falta acá, tengo que corregirlo. Tengo un JSON así, porque si no va a haber una comilla. Puedo hacerla así, vamos a hacerlo así. Hago un JSON así, no lo voy a poner esto. Vamos a hacerlo bien porque ahí estaba JSON igual comilla, comilla. Este JSON le voy a agregar todos estos datos, pero le tengo que agregar acá una coma. Voy a agregar una coma. Y pongo un más. Dije ese, yo me estaba equivocando en una cosa, cuando estaba haciéndola. Entonces le agrego un IGS MyJSON de R Newt. ¿Qué está haciendo esto? Esto es lo que hace. Cada data row que estoy recorriendo le va a agregar una coma más el objeto que tiene el data row al objeto data. Pero este objeto data es un new test. ¿Por qué? Porque no lo voy a necesitar, no lo carga, lo va a agarrar y le va a agregar. Vamos a explicarlo después cómo lo hace el MakeJSON. Hace el MakeJSON directamente, que es el método que está usando la IGS, y hace el new test. ¿Qué está haciendo esto? Me va a cargar un data row acá con un JSON, lo va a devolver el JSON como un return, y acá el texto, y acá me está cargando a la T con los datos que viene el data row. Por ejemplo, si yo tengo una persona, le agrega el nombre, le agrega el DNI, le agrega todo en base al MakeJSON. El MakeJSON es el data row que he hecho el select, por ejemplo, asterisco from usuario. Entonces me da todos los usuarios, me los convierte en una tabla, cada uno de esos usuarios le va poniendo el nombre, el apellido, la dirección y todo eso. Bueno, esto lo hace el MakeJSON. Me lo carga en T, pero el T no me importa a mí me importa lo que retorna esto, que retorna un JSON. Vamos a ver cómo lo hace después cuando lo implementemos. Pero ¿qué ocurre? Al final me va a quedar esto acá antes de esto. Digo que JSON 1, de esto 0, pero
Puedo hacer un remove también, pero no me gusta cómo puedo hacer un substring. Pero acá puedo hacer esto. JSON 0 es igual. Ahí le cambio nada más el JSON. Le cambio es igual a. Perdón. Pero tiene una coma. Fíjese que tiene una coma. Entonces lo que hago, le cambio la coma. Perdón. Está la comilla y abro esto. Entonces con esto le cambié el JSON 0. Y ahora digo que JSON JSON así más el cierre y entonces ya me quedó un arreglo y esto hago un return directamente, ni siquiera lo cambio y ahí sí me dio las cosas bien. Me estaba olvidando de eso de la coma y es muy importante. De lo que me está dando acá. Tiene razón, me está diciendo que no. Esto no me lo puede dar. Entonces vamos a hacer así. JSON igual a JSON vamos a hacerlo de una sola vez. JSON punto substring y tengo que poner primeramente string substring start index. Entonces empiezo en el 1 y ahí me está dando el coso más el cierre, ahí estamos, más el cierre, vamos a hacerlo así, y al principio le agrego así. Entonces directamente ya no puse ninguna orden. Eso es mejor. Entonces ni siquiera voy a poner un JSON, hago un return ahí. Entonces fíjense cómo dio. Elimina la primera coma que tenía. Por ejemplo, y agregó todos los datos que hizo acá. Agarra y le saca la coma inicial, que siempre la puse JSON que venía en vacío, le agregué la coma inicial. Que ahora hice un substring desde 1 en adelante. Entonces me sale así. Acá me devuelve esto. Por lo tanto, acá me termino con el punto y coma y se terminó toda la historia. Este MakeJSON me va a servir para todas las aplicaciones de listados que tengan un data tag. Y luego con un add-object le voy a ir agregando y me va a devolver, por ejemplo, los listados. Para los listados es bastante interesante y van a saber cómo lo voy a aplicar después cuando tengamos en la singleton. Pero ahora me falta lo último.
Entonces directamente ya teníamos ahí, menos mal que lo corregí, porque si no lo iba a tener que corregir después y vamos a dar un trabajo. Entonces, ¿qué hace esto? Busca el MakeJSON, que puede implementarlo como una interfase que una de esas sea heredera de esta, 20.000 herederas de esta. ¿eh? Que sea este es el tatarabuelo. Bueno, con el tatarabuelo yo puedo aplicar todas las cosas. Eso es el problema de la famosa, lo que estamos haciendo todo el tema de la herencia. La herencia que yo puedo implementar con un hijo y ya sé que ese método lo va a tener. Por lo tanto, va a usar ese método. Todas las cosas yo dije que es genérico, pero puede ser, si yo pongo un hijo, directamente sabemos que ese método lo va a tener y lo que le importa es el método ese del hijo. Todo lo demás no le importa que tenga que ver mientras no toque ese método, que es el método que está ahí, MakeJSON, porque es IGS MakeJSON, vean ustedes. Y el tag, ¿por qué tiene que ser new? Porque se lo cargo a este y le permito que directamente con este le cargue el dato, pero no me importa. Ese dato no le importa, es el MuTab, lo va a cargar, pero no me interesa, porque lo que me interesa es lo que devuelve. Entonces, esto es lo importante. Este MakeJSON me va a permitir listar ciertas cosas. Muy bien, entonces con todo esto, yo ya tengo acá todo el movimiento para convertir una lista en JSON, una lista de objetos. Es un objeto que voy a pasar de un data table a crear ese objeto T. Y voy a tener los datos del data table, que son todos select asterisco. Voy a tener todos los datos de esto. Por lo tanto, todos esos datos los voy a ir cargando. Y voy a poner los datos que yo quiero. Y una de esas puedo hacer un objeto que no pueda ingresar. Por ejemplo, si yo tengo que ingresar el password, no me conviene, no lo pongo en un data row. Pero el data row va a dar el password también. Pero ni interesa ni es útil. Entonces eso lo implementaré directamente en la parte de MakeJSON. Vamos a explicarlo cómo se hace después. Bueno, esto hay que conocer un poquito más. Vamos a hablar de lo último que está. Y lo último que está acá en el comando es el parent singleton. El parent singleton va a ser el padre del singleton que voy a usar en la otra interfase. Por lo tanto, yo voy a tener varios métodos que voy a implementarlos y directamente los va a contener el padre singleton y por lo tanto le va a heredar el hijo. Fíjense cómo lo genero. Genero varios campos. Creo un public class parent singleton. Acá no estoy... esto tendría que agregarlo como ustedes lo podrían encontrar directamente así. Protected y connection mycom. Hago un connection get instante. Entonces directamente la mycom esta va a ser una connection y va a acceder directamente a los métodos que va a tener este. ¿Y qué va a tener? Los métodos que tiene connection. Para meter al bachar, create command, create toda la historia esa. Bueno, hago mycom, create command y chao, lo crea. Le podría haber puesto connection acá, pero le dejo mycom, me gusta más. Un iClafile, directamente pongo myfile y genera la instancia. En el myfile hay toda la historia que tengo que hacer directamente por todo eso. En general es una URL con el data table y vamos a ver cómo lo hace. Muy bien, URL, un add y un erase. Tiene ahí, que son los que voy a usar directamente. Y chao. Entonces acá en el InHashing MyHash tengo class get distance. Ahora tengo lo mismo, vean, genero un get distance con MyHash. Y con MyJSON, MyListJSON, genero un list to table. Entonces esto ya me olvido. Lo que voy a tener ya lo tiene el objeto metido, está oculto y está oculto a través de la interfase que es esta, es esta, es esta y es esta. En estas herederas, fíjense que es un protected, por lo tanto la heredan pero no la sacan de afuera. No puedo acceder de afuera. Porque son protegidas. Quiere decir que va a estar en el heredero y nada más que en el heredero, pero no se van a ver desde afuera. No se va a poder acceder de afuera. Estos son los famosos data access o acceso de datos.
Bueno, no le permito que sea pública, por lo tanto, no sé si me. No, está bien. Entonces, con esto ya queda todo dado. Y con esto hemos terminado la parte de la básica. ¿eh? Así que con esto, considero que con esto terminamos un poco la clase de hoy. Y ya la semana que viene vamos a empezar, esto es un tema, creo que va a ser presencial la clase, vamos a empezar con la clase business. Entonces, creo que con esto damos por terminada el proyecto del día de hoy.